Bueno, vamos entonces con la segunda parte del TP8. Por lo tanto, tenemos que estudiar ahora la tercera semana del desarrollo, ¿sí? Como ya les había comentado, acá en la tercera semana, el embrión se va a convertir en un disco trilaminar, ¿sí? Tuvimos entonces en la segunda semana la aparición del llamado, ¿no?, disco bilaminar, ¿sí? Y ahora vamos a ver entonces cómo se va a dar ese desarrollo, ese nuevo desarrollo del embrión. Ya les comento que los dos discos, o las dos capas del embrión que eran, ¿no?, hasta ese momento, el epiblasto y el hipoblasto, van a ser sustituidas por esas nuevas tres capas o tres discos, ¿sí? Entonces no es que vamos a quedar con el hipoblasto, el epiblasto, más tres discos, no. Esos dos discos anteriores se van a sustituir por los nuevos tres discos. Bueno, hechas las aclaraciones, también comento lo siguiente. Se va a decir, y es muy importante tener eso muy claro, porque si te preguntan eso en un examen oral y no sabes describir de esa manera, tu profesor ya te desconsidera muy probablemente. Él te puede preguntar, ¿cuál es el evento principal que marca la tercera semana del desarrollo? No sirve decir que es el desarrollo del disco trilaminar, sino que vamos a decir que en la tercera semana el evento ese se va a llamar gastrulación, ¿sí? La idea del desarrollo del disco trilaminar está implícita en la idea de gastrulación, pero para definir bien gastrulación hay que decir que es un conjunto de movimientos celulares que llevarán a la formación de las tres capas germinales primarias del embrión, que las vamos a llamar ectodermo, mesodermo y endodermo. La vamos a estudiar hasta el final de ese capítulo, ¿sí? Y también hay que saber, ¿sí?, que la primera evidencia de la gastrulación es la aparición de la llamada línea primitiva, que va a ocurrir al final de la segunda semana. Bueno, de nuevo pequeñas complicaciones que pasan, ¿no?, que así como en el tema anterior ha pasado también. Acá estamos hablando de la tercera semana, pero el autor nos va a describir procesos que, bueno, pueden ocurrir al final de la segunda semana. Y aún así se va a describir esos procesos como siendo procesos de la tercera semana. Y bueno, es bueno tener todo eso muy en claro porque te puede preguntar de una manera o de otra, ¿sí? Bueno, pero sobre todo sepan, ¿no?, que entonces en la tercera semana vamos a tener el evento llamado gastrulación, que es el conjunto de movimientos celulares que llevarán a la formación de las tres capas germinales primarias, que son ectodermo, mesodermo y endodermo, y que la primera evidencia de eso, de la gastrulación, es la aparición de la llamada línea primitiva. Acá al lado tenemos un dibujito esquemático, ¿no?, de un embrión que podríamos considerar ser un embrión aún bilaminar, ¿sí? Acá veríamos su pedículo de fijación o pedículo embrionario, como habíamos resaltado al final de la clase anterior, formada por el mesodermo extraembrionario. Pero acá lo que les quería señalar es más que nada la línea primitiva, que se dice que se va a desarrollar acá en ese eje céfalo-caudal, o mejor, caudocefálico, porque empieza desde acá y se expande, se extiende en sentido cefálico. Cuanto más en ese sentido acá, de la flecha que la dibujé, más cefálico es el embrión. Cuanto más acá, más caudal, ¿no? Terminología básica de planimetría anatómica que también es esencial para entender el tema de acá, ¿sí? Bueno, entonces acá vemos la línea primitiva, que como decía el autor, es la primera evidencia de la gastrulación, ¿ok? Bueno, digamos, como complemento a eso, también hay que saber que en el extremo cefálico de la línea primitiva se va a observar una pequeña fosita, la fosita primitiva, y que esa fosita va a estar en el medio de una elevación redondeada, que lo vamos a llamar, o la vamos a llamar, nódulo de Hansen. Entonces, bueno, acá, como decía, ¿no?, cuanto más para acá, más cefálico el embrión, ¿no? La línea primitiva, ya la vieron. Acá en el medio tendríamos la fosita primitiva y eso acá en puntitos, ¿no?, sería esa elevación que vamos a llamar nódulo de Hansen, ¿sí? Todo eso es muy importante saber definir. Más abajo en el texto va a encontrar una flechita de esa más.
las puse exatamente en los puntos que demarcan descripciones del autor o definiciones del autor con respecto a la gastrulación, ¿sí? Más abajo en el texto hay otra definición también, pero vemos en la secuencia del tema, para no complicarnos acá demasiado. De nuevo van a ver que el texto está en escala de colores para intentar al máximo coincidir la descripción del texto con los colores que el autor utiliza en los dibujos esquemáticos, ¿sí? Bueno. Acá les puse um datozito subrayado, que são genes que se vão expressar acá no nódulo de Jensen. Depois, mais abaixo no texto, al final do tema, vamos a revisar essa questão acá. Para mim, esse é o ponto mais complicado do tema, quando já empieza a falar de genes, de fatores de transcrição, ou o que seja, que estão involucrados com determinado processo embriológico. Isso para mim sempre foi bastante complicado. Deixamos para o final do tema porque está na última parte desse capítulo. Acá o autor solamente cita, mas abaixo vai explicar um pouquinho mais. Bueno, acá vamos a tener que el autor nos va a decir que alrededor de los 14 y 15 días, es decir, en el inicio, entonces, bueno, de la tercera semana, ¿no? Al final de la segunda y al inicio de la tercera, ¿no? Porque si son 14 días, es el último día de la segunda semana, ¿no? Ahora, si ya son 15 días, ahí sí, ya es el primer día de la tercera semana, ¿no? Bueno, es importante saber el día o los días. Sí, te pueden llegar a tomar eso también. Bueno, a ver, el autor nos va a decir que por esa altura acá, por ese período acá, algunas células del epiblasto, ya sabemos qué es, ¿no? El epiblasto. Acá les puse de nuevo pegado al lado los dibujitos del capítulo anterior, por si acaso necesitan revisar. Pero bueno, las células del epiblasto se van a invaginar, ¿sí? Y con eso van a empezar a desplazar el hipoblasto, que es la capa más de abajo, ¿no? Eso es muy curioso, porque son células de la capa de arriba que van a desplazar las células de la capa de abajo. Pero con eso van a constituir una nueva capa. No se va a decir que todo, es decir, si las células del epiblasto, ¿no? pasan acá abajo y desplazan el hipoblasto, bueno, si alguien me preguntara por lógica, yo diría, entonces ahora me quedé solamente con epiblasto. No, no es así que se va a clasificar, que los autores van a clasificar. Los autores van a decir que con eso, entonces, esas células que pasaron ahí van a constituir un nuevo disco embrionario, que va a ganar otro nombre. Lo vamos a llamar endodermo. Comentaba eso en la clase anterior, en el tema anterior, que íbamos a utilizar términos como endodermo, mesodermo, y que tendríamos que tener mucho cuidado para no confundir lo que es, por ejemplo, endodermo embrionario, ¿sí? Mesodermo embrionario, con lo que es, por ejemplo, mesodermo extraembrionario, ¿ok? Es muy importante no confundir, ¿sí? Bueno, entonces tenemos células del epiblasto que van a desplazar las células del hipoblasto y van a constituir entonces el endodermo embrionario. Acá vamos a estudiar detenidamente para criar el proceso notocordal, ¿sí? Que posteriormente se va a convertir en la notocorda, que es muy importante, ¿sí? Para el desarrollo embrionario. Entonces, las células del epiblasto, ¿no? van a participar de 6 movimentos. En primer lugar, vamos a tener una convergencia. Esa convergencia, vamos a decir que es el movimiento de las células del epiblasto dirigiéndose hacia la línea primitiva. Acá en el dibujo podríamos decir que toda esa capa roja acá sería el epiblasto. Sus células, de cierto modo, van a convergir acá en dirección a la línea primitiva. Ese sería el primer movimiento, el movimiento de convergencia, ¿sí? Después vamos a tener un movimiento de divergencia. Sería el movimiento número 2, ¿sí? Primero las células se convergen hacia la línea primitiva para luego después volver a extenderse acá, ¿sí? a los lados, ¿ok? Pero bueno, acá entre lo que sería el movimiento número 1, así clasificado por el autor, y el movimiento número 2, el número 1 convergencia, el número 2 divergencia. Hay un otro movimiento que está citado pero no está numerado, que sería un movimiento ya de invaginación. Bueno, entonces la idea acá sería lo siguiente. Las células del epiblasto irían convergir en la línea primitiva. De ahí ya irían invaginarse acá para abajo del epiblasto, como comenta el autor.
Acá nos dijo, ¿no?, que cuando las células se van a extender, el movimiento de divergencia, ¿no?, es de extensión hacia los lados entre el epiblasto y el endodermo. Es decir, el autor nos está diciendo que essas células já estão ubicadas acá entre el epiblasto y el endodermo. Sería mejor essa imagem de acá, ¿ok? Porque la idea acá é que el endodermo já está formado, ¿sí? Acá tendríamos aún el epiblasto. No hay una imagen, no hay un dibujo esquemático en todo ese libro que señale muy bien eso, porque acá el autor ya pone ectodermo, pero en el texto está hablando aún del epiblasto. Entonces no hay un dibujo esquemático que señale perfectamente lo que él está queriendo decir, pero de cierto modo nos está diciendo que el movimiento número 1, las células del epiblasto van a convergir acá, en la línea primitiva. Y según él, ya se van a imaginar acá, ya van a pasar a esse espaço acá entre o epiblasto, ¿sí?, e já o recém-formado endodermo, ¿ok? Esse seria um movimento de invaginação, pero não está numerado. Te perguntem quais são os movimentos e que los enumere, vas a tener que dizer que o movimento número 1 é convergência, que o número 2 é divergência. Bueno, então o movimento número 1 é convergência, as células do epiblasto se vão a convergir em la linha primitiva. Há uma invaginação não numerada, pero hay que entender para entender más o menos lo que está queriendo decir el autor, ¿sí? Luego va a haber la divergencia. Esa divergencia para Gomes Dunn ya se da con las células ahí entre el epiblasto y el recién formado endodermo. Después nos va a decir así el autor, que las células se van a dirigir hacia la región cefálica. Y a eso va a llamar elongación 3-4. Es decir, ambos movimientos, tanto el 3 quanto el 4, seriam movimentos de elongação, onde as células iam dirigir-se hacia a região cefálica. Isso está acá, assim, bem dibujado nesse dibujo esquemático. As células estão acá, mas a la região lateral. ¿Por que estão mais a la região lateral? Porque já passaram por el movimento de divergência, que é o movimento número 2. Pero fíjense bem, segundo o autor, as células já estão acá, entre o epiblasto e o recém-formado endodermo, ok? Então, elongação 3-4. Agora, movimento número 5. Decir el autor que las células van a ingresar a nivel del nódulo de Hensen y así van a originar el tal proceso notocordal que después va a formar la notocorda. É que quando decimos que las células acá, en el movimiento número 5, ingresaron a nivel del nódulo de Hensen, estamos hablando de outras células, ¿sí? Entonces, así, más o menos como que diríamos, já ingressaram algumas células, ¿sí? Essas células já formaram acá uma capa, que é o mesodermo, não? E depois mais células vão volver a ingressar e essas células já não vão formar mesodermo. Essas células que ingressam por último vão formar o processo notocordal. Pero se leen no texto, isso não está explicado dessa maneira. Então, bueno, só está citado, pero todavia é algo que se toma. Então, revisem bem, ok? Se pode explicar dessa maneira que expliquei por último. Pode ser. Pero bueno, cada uno después va haciendo su propia revisión. Hay temas que realmente suelen ser un poco más complicados. Bueno. Y acá el autor, así de la nada, nos pone una información que, bueno, yo les tuve que resaltar para que vean, ¿no? Y después cuando lean solitos ahí el texto no se compliquen. Porque viene acá el autor y nos mete la información. Una población de células del epiblasto. ¿Qué epiblasto, chicos? Si ahora ya tenemos 3 capas. No, como que él volvió en el tiempo, así como tomó una máquina del tiempo y volvió al embrión bilaminar, no dijo para nadie, simplemente metió una información así de la nada en el medio del texto. Después de describir el embrión trilaminar ya formado, nos mete essa informação. Uma poblação de células do epiblasto se invagina para formar o mesodermo extraembrionário. Isso era o que estávamos estudando no capítulo anterior, não? Na segunda semana. Acá les puse, não, ao costado da página algumas informações que é sacadas do capítulo anterior, não? E nos vai dizer, como já hemos mencionado para alguns autores, surge del endodermo extraembrionário, não? Ou parede del saco vitelino e tal. Tudo que já havíamos visto antes. Não sei por que meteu essa informação acá. Ni ideia. Simplesmente está acá e les ressaltei para que depois, quando leiam solitos o texto, não se mareiem. Bueno. E acá uma pequena descrição definitiva já do dia 16. Não? Então, acá já estaríamos sí ou sí na terceira semana. Não? E já teríamos então formado o mesodermo, não? Ou como nos dijo el autor acá, vamos a poder ver lâminas mesodérmicas
a cada lado da linha média, como está acá nesse dibujo esquemático, não? Ele nos explica assim dessa maneira. Vemos lâminas mesodérmicas a cada lado da linha média. E na linha média que vemos o processo notocordal, sim? E acá nos vai comentar, não? O processo notocordal lo hace por invaginação de las células desde el nódulo de Hensen. Lo que havíamos leído anteriormente. Bueno, acá los dibujos que ya habíamos mirado antes, los más importantes los pegué, los que considero, ¿no? Los más importantes los pegué ahí al costado de la página, acá simplemente para que puedan revisar. Bueno, isso acá, en el día 16, já seria um outro processo, muito importante, muito relevante, que vai ser a criação de la chamada placa neural. Isso vamos estudar de novo quando hablemos de sistema nervioso. Em la próxima classe vamos falar de neurulação, vamos volver a comentar de isso. Bueno, pero sepan que essa tal placa neural seria o primeiro esboço do sistema nervioso, ¿sí? E que se vai a constituir por um engrossamento de las células, ¿no? Del ectodermo. Acá ao lado vemos o dibujito, ¿no? Poderíamos dizer, de certo modo, que todo isso que está acá seriam células del ectodermo, ¿sí? Y eso acá en color celeste, bastante claro, sería la placa neural. Entonces, un engrosamiento de las células del ectodermo, ¿ok? A esa placa neural, vamos a decir también que, también podemos decir que es un neuroepitelio, ¿ok? La verdad mismo, hago una aclaración, o quizá mismo una pequeña corrección, ¿no? Para ser bastante preciso, tenemos que decir que la placa neural es un engrosamiento no necesariamente de las células del ectodermo, sino que de las células del neuroectodermo. Pero ¿qué neuroectodermo es ese, Benja? El autor no comenta, simplemente lo pone ahí de la nada. Si tenemos un neuroectodermo, ya tenemos su engrosamiento, ¿ok? Entonces, eso es muy interesante de saber. Es una información poco explicada, poco aclarada, pero que se toma de los alumnos, ¿ok? Bueno, de todos modos, ¿no? La placa neural, que sería solamente esa manchita de acá, según el autor, se va a extender más cranealmente, ¿no? Con respecto al nódulo de Hensen. Es decir, tenemos el nódulo acá, pero la placa neural va a extenderse más en sentido craneal. Pero de manera bastante precisa, tenemos que decir que la placa neural es un engrosamiento de esa capa azul acá, ¿no? Entonces sería un engrosamiento más superior acá del neuroectodermo, que está en el medio del ectodermo en general. ¿Ok? Bueno. Acá el autor, de nuevo, nos va a hacer un comentario que para mí es un poco obscuro. Él nos va a decir así: las hojas mesodérmicas, eso sabemos qué es, ¿no? El mesodermo, ya explicamos bastante, ¿no? Las hojas mesodérmicas avanzan hacia la región cefálica y terminan fusionándose. Bueno, fusionándose entre sí es lo que nos está diciendo, ¿no? Entonces, más o menos está diciendo que en alguna región no vamos a tener, por ejemplo, acá, el proceso notocordal. Así que en algún lugar las hojas del mesodermo se van a fusionar sin la intervención, ¿no? Del proceso notocordal. Ahora, todavía nos va a decir así: sin embargo, en determinados lugares, el ectodermo, que es la hoja más superior, ¿no? Permanece firmemente unido al endodermo, que es la hoja más inferior. Es decir, nos está diciendo que en algunos lugares no vamos a tener mesodermo, ¿sí? Si no tenemos mesodermo, bueno, tampoco tendríamos proceso notocordal. Nos está diciendo que en algún lugar vamos a tener ectodermo unido a endodermo, en alguna parte, ¿sí? Y simplemente nos pone así: en determinados lugares, ¿ok? Eso ocurre cefálicamente, ahí empieza a explicar un poquito más. Eso ocurre cefálicamente en la lámina procordal y caudalmente a nivel de la lámina cloacal. Acá podríamos ver, ¿no? Acá tendríamos la lámina procordal y acá la lámina cloacal. En esos lugares, ¿sí? Tendríamos entonces, ¿no? Un fusionamiento entre ectodermo y endodermo. No tenemos mesodermo al medio, ¿sí? Bueno, según nos comenta el autor, entonces, al día 17, el proceso, ¿no? O prolongamento, acá utiliza también otro término, o prolongamento notocordal, ¿no? Se encuentra avanzado hacia la región cefálica. Acá vemos, ¿no? Sería eso, el proceso o prolongamento notocordal,
que nesse caso estaria avançado hacia a região cefálica. Así que, bueno, a região cefálica tendría que ser más para acá, en esa dirección, la dirección de la flechita ahí que dibujé, ¿sí? Bueno, y nos va a comentar acá de alantoides, ¿no? Que está formado por esa región acá del mesodermo, del endodermo, perdón. Que como el propio autor nos comenta, en el embrión humano no sirve para nada. Así que, bueno, sería un resquicio evolutivo, ¿no? Que derivamos, que recibimos de otras especies, o como sea, cada uno haga su propia interpretación. Pero simplemente nos explica del alantoides y que no sirve para nada, ¿ok? Bueno, después va a volver a hablar acá. Nos va a decir así el autor, ¿no? Que el proceso notocordal, o prolongamento notocordal, se va a extender ahora, ¿no? Entre el neuroectodermo y el endodermo. Dije yo, ¿no? Ahora, porque ahora sí que se va a aclarar eso, ¿no? No significa que ya no estaba así antes, ¿no? Pero ahora el autor nos aclara que el proceso notocordal va a encontrarse entre el neuroectodermo, que no está bien descrito como se formó ni nada, pero que sabemos que está más al meio, ¿no? Del ectodermo, por encima tenemos la placa neural. Pero el proceso notocordal, que es lo que nos importa acá, nos interesa acá, va a estar entonces entre ese neuroectodermo y el endodermo, ¿sí? Importante saber eso. Y después nos va a decir que en un período más avanzado, la parte ventral del prolongamento notocordal se fusiona con el endodermo subyacente. Bueno, aunque uno no se ubique muy bien aún, ¿no? Dónde es la parte ventral, dónde es la parte dorsal del embrión, simplemente por el autor decir que el proceso notocordal se va a fusionar con el endodermo subyacente, ya sabemos que la parte ventral sería esa de acá, ¿no? Son descripciones que nos sirven como ubicación, como punto de referencia. Entonces ya sé que esa es la parte ventral, aunque no me acordaba o aún no había asimilado eso. Si esa es la parte ventral, acá tenemos la parte dorsal. Todo que es más para acá es más dorsal, todo que es más para acá en el embrión es más ventral. Interesante saber ubicarse, ¿eh? Nos va a decir entonces el autor que la parte ventral del prolongamento notocordal se va a fusionar con el endodermo subyacente. Ok, tranquilo, bien descrito. Así que nos complementa. Ambas capas comienzan a disgregar-se y comunican el conducto notocordal con el saco vitelino, ¿sí? Es lo que vamos a ver acá. Essas dos capas empiezan a formar esses poros, ¿no? Que están acá señalados, ¿no? Van a formar poros. Se unen y empiezan a disgregar-se una a la otra, ¿no? Bueno. Y acá veríamos, ¿no? La luz del proceso notocordal comunicada acá con el saco vitelino, que está más abajo acá, ¿no? Sería todo eso acá que no está dibujado, ¿ok? Entonces, como nos comentó el autor, comunican el conducto notocordal con el saco vitelino. Según nos acrescenta el autor, hay dibujo esquemático para eso más abajo, ni siquiera lo puse acá, dá para imaginar muy bien, ¿no? Que va a llegar un punto en que va a desaparecer completamente el piso del conducto notocordal, ¿no? Ni solamente vamos a tener esos poros, como también ya no tenemos más el piso. Así que de esa manera vamos a decir que la cavidad amniótica, que está más encima acá, ¿no? Está más por encima, se va a comunicar directamente, pero transitoriamente también, con el saco vitelino, ¿no? Acá, por el proceso notocordal. Eso es por un periodo corto de tiempo. Pero es muy importante saber eso, hay que salientar, eso es muy importante, muy relevante, y a essa estrutura acá de comunicación transitoria vamos a llamar conducto neuroentérico, ¿ok? Te pueden preguntar eso, conducto neuroentérico. Bueno, ahora el autor nos va a simplemente repetir, ¿no? Que el proceso notocordal, va a seguir acá abajo, ¿no? Consiste ahora en una lámina acanalada ventralmente. Bueno, simplemente no tiene piso, es una lámina que tiene un canal ventral. ¿Ubicada dónde? En el mismo lugar que estaba antes, ¿no? Está ubicado por debajo del neuroectodermo. Acá no cambió nada. Pero lo que va a cambiar es que el neuroectodermo, en ese momento, a esa altura, ¿no? Como nos comenta el autor, va a haber formado un surco, o también llamado canal neural. Surco neural es el término más usual, más conocido, ¿no? Normalmente van a escuchar con ese nombre. Entonces, bueno, el proceso notocordal acá no tiene piso, ¿no? Es una lámina acanalada ventralmente. No tiene piso todavía.
se perdió. El endodermo se disgregou, sabemos, não? O conduto neuroentérico está aberto, está formado. Mas nesse momento há esse outro fenômeno também, que o neuroectodermo, que está por em cima cá, não? Também se vai a, digamos, se vai acanalar também, não? E vai formar então esse surco canal neural. Muito importante saber isso também. Depois o autor vai complementar, não? As células do processo notocordal proliferam e essa estrutura se separa do endodermo. Bueno, então vamos a ter uma estrutura acá como que independente, não separada, transformando-se em um cordão maciço. Bueno, que agora lo vamos a denominar então como notocorda. Também podemos chamar cuerda dorsal, como pulso acá, pero notocorda, ¿sí? Já está, listo. Nos vai dizer o autor, o endodermo se reconstituye por debaixo da notocorda, completando novamente o techo do saco vitelino. Assim que esse endodermo que se havia desgregado vai volver a formar-se acá. E o processo notocordal agora é um cordão maciço, é decir, não tem luz adentro, mas não tem cavidade, é maciço. E, portanto, lo vamos a chamar agora notocorda, ¿sí? E acá a aclaração que o autor nos comenta, ¿no? De algumas das peleas, ¿no? Que tuvo com a comunidade científica internacional. Nos vai dizer, alguns autores descrevem em forma diferente a origem da notocorda. A nível da fosita primitiva, se invaginariam células denominadas pré-notocordales que se intercalam com as queixas do hipoblasto, ok? Para formar uma placa notocordal. Luego se independizam do hipoblasto para dar origem à notocorda. Então, seria outro processo que não é esse o processo que aceita ele Gomes-Dunn, ok? Bueno. E acá o autor nos vai dizer, nos vai aclarar, ¿no? Que, bueno, a notocorda tal vai jugar papéis, vai ter papéis, roles, ¿no? Importantes como um iniciador de uma série de processos indutivos, ¿sí? Que vão a transformar células embrionárias não especializadas em aquelas que constituirão tejidos e órgãos. Bueno, é decir, que vai a induzir as células acá, mas dessa região acá de la notocorda, possuem, ¿no? O papel, o rol de induzir outras células do embrião a especializar-se, ¿no? Já havíamos explicado anteriormente que é a especialização. Então, bueno, de la notocorda vão a partir señales, ¿sí? Que vão a estimular essa especialização de determinados tecidos embrionários em células especializadas, ¿sí? Em determinadas células embrionárias em células especializadas, que vão a constituir então os tecidos e órgãos, ok? Bueno, aí como nos señala o autor, a gastrulação está vinculada com o estabelecimento de los ejes del cuerpo, que está regido por um complexo fenômeno onde interactúan diferentes genes. Acá les puse mais uma fletita, não sei se se vão acordar, mas no início da classe les decía, ¿no? Que puse fletitas em 3 pontos que describem, digamos, de maneira essencial e resumida, que é a gastrulação. Então, hagam um complemento aí, se estão fazendo seus apuntes, suas notas, ponham isso acá como um complemento, que a gastrulação também está vinculada com o estabelecimento de los ejes del cuerpo. Agora, isso de que vão interactuar diferentes genes é o que nos vai dizer acá o autor mais abaixo. Há uma página e meia, não? Ou melhor, 2 páginas, não? 2 páginas, na verdade, 2 e meia. Uau, pensei que era um pouquinho menos. Há 2 páginas e meia praticamente só descrevendo de induções, de genes, não sei o quê. Bueno, acá les intenté hacer resumidos como todos siempre me piden, ¿no? Entonces intenté señalar acá lo que, por lo que me acuerdo, era lo que los profesores daban más boliche, lo que preguntaron más en los exámenes y todo más. Bueno, acá el autor simplemente complementa, ¿no? Que el eje céfalo-caudal, ¿qué es el eje céfalo-caudal? Bueno, acá para entender eso hay que tener la noción básica de planimetría, como había dicho anteriormente, ¿no? E mais ou menos já señalei a lo largo da classe de onde hasta onde se extiende esse eje, ¿no? Pero bueno, o autor nos vai dizer que se vai estabelecer graças à atividade da linha primitiva. E acá les puse em rojo, ¿no? Subrachado para que vejam bem que todos esses fatores de transcrição, ou lo que seja, genes, proteínas, todo isso vai a partir do nódulo de Hensen, ok? Como nos comenta o autor. Ah, pero não decía que o importante era a notocorda. Bueno, acá é como se o nódulo de Hensen fora parte da notocorda. Acá temos que saber que desde o nódulo de Hensen
va a partir el tal fator nodal, ¿ok? Me hace acordar la notocorda, ¿no? Nódulo, o nódulo de Hansen también, quizá por eso nodal, ¿no? Por el nódulo. Inicia y mantiene la actividad celular a nivel de la línea primitiva. Entonces, ¿qué hace el fator nodal? Inicia y mantiene la línea primitiva. Puse acá, resumido al costado. Bueno, acá de nuevo, el nódulo de Hansen, ¿sí? Va a expresar la proteína morfogenética del hueso, la llamada BMP4, ¿no? Bone Morphogenic Protein, ¿no? Proteína morfogenética del hueso número 4. Que, como decía la autora de la familia de la TGF-beta, acá repite esa información, pero vamos a quedar solamente acá con la sigla BMP4. Y también que junto con FGF, acá no, el autor se olvidó de decir que es FGF, pero es factor de crecimiento fibroblástico, ¿sí? Fibroblastic Growth Factor, ¿ok? Factor de desarrollo, de crecimiento fibroblástico, ¿sí? Esses dos fatores vão actuar sobre o mesodermo intermédio para formar o gononefrotomo, ¿sí? E também vão atuar sobre o mesodermo lateral. De la nada, o autor nos põe isso, ¿no? Sem haver explicado que o mesodermo, em algum momento, se vai subdividir em 3 partes. Vamos a ter uma porção mais cerca da notocorda, que vamos a dizer que é o mesodermo paraxial. Por hora, vamos a chamá-lo assim. En el meio vamos a tener una porción que vamos a llamar acá mesodermo intermedio, ¿sí? Y después acá más a la lateral, ya fusionándose con el mesodermo extraembrionario, vamos a tener el mesodermo lateral, que acá se va a subdividir en somatopleura y esplacnopleura, ¿no? Porque se va a fusionar acá con el mesodermo extraembrionario. Somatopleura e esplacnopleura já havíamos comentado anteriormente, não? Na outra classe. Então, o mesodermo embrionário acá está subdividido em mesodermo paraxial, mesodermo intermédio e mesodermo lateral, ¿sí? Então, o que nos estava dizendo o autor é que a BMP4 e FGF vão atuar sobre o mesodermo intermédio, ¿sí? Que posteriormente vai formar o gononefrotomo, isso vamos ver em outras classes, e também vai atuar sobre o mesodermo lateral, ¿sí? Depois nos vai dizer que cordina, norrina e folistatina são antagonistas da BMP4, ¿sí? E que vão atuar para formar o mesodermo paraxial em la região mais cefálica do embrião. Assim que podemos suponer, não é algo que se aclara muito, mas podemos suponer que o mesodermo paraxial está mais bem formado em primeiro lugar, se vai formar melhor em la região mais cefálica, empieza a formar-se por aí, não? Bueno, e também assim que esse mesodermo paraxial vai posteriormente a formar os somitos, que vamos ver em outra classe, ¿sí? Pero acá também há outra informação interessante. Acá les puse como complemento. A ideia acá é o seguinte: a cordina, a norrina e a folistatina, então, como estava comentando, vai formar o mesodermo paraxial mais cefálico. Pero o mesodermo paraxial em las regiões média e caudal se vai formar por braquiurité. A braquiurité também vai ser um antagonista de la BMP4. Hago uma aclaração acá, por si acaso, não? Por si te sirva. Porque vas a ver términos assim, não? Proteína morfogenética del hueso. Então se dá a impressão que essa proteína só serve para formar hueso. E acá está formando coisas que, bueno, não necessariamente são huesos já de início, não? A ideia é o seguinte, porque esses nomes têm que ver com sua descoberta, muitas vezes. Então, a primeira vez que se estudou, que se descobriu essa proteína, se descobriu no processo de desenvolvimento do hueso. Mas depois vão ver que essa proteína também está presente em outros processos, em outras etapas, e não sei o quê. Pero o nome já está dado. Então, uma vez que la bautizaram, já se queda com esse nome. Então, vamos a seguir chamando proteína morfogenética do hueso, ou por la sigla, não, BMP4, aunque acá estamos descrevendo processos que não necessariamente são a formação direta de um hueso, ¿sí? Isso é importante saber, pode ser que te sirva, não, para que não te marees muito. Pero bueno, acá entonces resumido, ¿no? De algunos genes y de procesos de inducción. Hay un poco más en el texto siempre, ¿no? Pero bueno, intenté hacer un resumido de la mejor forma posible. Dicho todo eso, tendríamos por cerrada la clase. Nos vemos, cualquier duda, enviarnos un mensajito y nos vemos en la próxima clase.